John Mechas es señalado de estar detrás de ese ataque a un helicóptero en el que se movilizaba el expresidente Iván Duque en junio de 2021 en Cúcuta, y pues hay varias críticas desde la oposición ante la inclusión en este listado. Nos acompaña a esta hora el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante Cadavid, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Y qué significa para ustedes como integrantes de la oposición que sea justamente el señor Velosa quien termine teniendo vocería para los acercamientos con el gobierno nacional? Marcela, buen día a usted, Julio, mesa y audiencia. Yo diría esto, yo creo que más que para nosotros como oposición, es que significa para el país. Es que no es el primer mensaje vulgar por parte del gobierno nacional a la hora de brindarle libertad y posibilidades a cuanto delincuentes se les atraviesen y lo disfrazan con la palabra paz. Hace apenas escasos 8 o 10 días estábamos en la polémica por la libertad del hijo de la gata, que sí fue el gobierno, que no fue el gobierno, por supuesto que fue el gobierno. Ahorita John Mechas, que no estamos delegando facultades de gestores de paz a cualquier ideólogo, están permitiéndole al gobierno de Colombia esta facultad a personas de una altísima peligrosidad, que hace unos meses casi mata a un presidente de la República. O sea, esto no es un tema menor, y le mete una bomba a la Brigada 30. Ese es el gestor de paz. Entonces, el desorden que hoy tiene el gobierno en su llamada paz total, donde ninguno responde, el funcionario en cabeza que debería dar las respuestas no habla con los medios y por el contrario los amenazan los corredores del Congreso, pues hoy nos tendrán que decir si esta es la configuración del pacto de la picota, porque yo creo que sí. Aquí ni siquiera el gobierno ha sido capaz de responder sobre qué está sucediendo con las compraventas de libertades bajo la figura de paz total. Así que, reitero, Marcela, más que para la oposición, que de entrada es súper preocupante, muy delicado para la institucionalidad colombiana, muy delicado pero para quienes hacemos oposición. Además, imagínense uno confrontando estos sectores y ahora en la calle tranquilos, es tanto para el país, que estará pensando una persona hasta ahora que nos escucha, que trabaja, que se esfuerza, y que los beneficios son para John Mechas y compañía, y no para el ciudadano a pie. Sí, representante Cadavid, no se vaya porque tenemos más preguntas para usted, pero quiero saludar también a Alirio Uribe, él es representante del Pacto Histórico y nos atiende a esta hora. Representante Uribe, buenos días. Y usted como integrante de la bancada de gobierno, ¿qué responde ante estas preocupaciones que escucha del representante Cadavid y que surgen al poner a personas como alias John Mechas como vocero en este esfuerzo de paz total que está haciendo el gobierno, esta vez con el Estado Mayor de las FARC? Bueno, primero lo que hay que aclarar, saludando al representante Cadavid y a toda la audiencia, pues es que la ley de paz total, que es la misma ley de orden público, durante todos los gobiernos ha autorizado, y lo han hecho todos los presidentes que han intentado hacer negociaciones de paz o acuerdos, sean con grupos paramilitares, sean con grupos guerrilleros, pues es la posibilidad de suspender las órdenes de captura de los representantes. Los representantes no los nombra el gobierno, los representantes los norman grupos armados que obviamente son criminales, que obviamente están por fuera de la ley, y esos representantes pues son los que entran en contacto con los gobiernos de turno para efectos de avanzar en procesos de diálogo, negociación o en procesos de acercamiento para someterse a la justicia. De tal manera que aquí no está pasando nada nuevo a lo que ha pasado en todos los gobiernos, y esa es una facultad que tiene el presidente en virtud de la ley de orden pública, que ahora se llama ley de paz total, y entonces son temporales, y ojalá pues este gobierno pueda avanzar con todos los grupos en función de recuperar el monopolio de las armas en cabeza del Estado, y que todos estos grupos pues dejen las armas y avancemos en la propuesta desafiante que tiene el presidente de la paz total. Representante Cadavid, quiero que nos detengamos en ese argumento que acabamos de escuchar, y es que la figura de gestores de paz ha sido utilizada por otros gobiernos con mayor, con menor intensidad, pero ha estado siempre y en relación con personas que han cometido gravísimos delitos. ¿Por qué en ese momento sí era justificable el uso de esa figura y ahora no? Muy bien. Yo creo que aquí hay que hacer una comparación precisa y clara. ¿Con quiénes se negociaba en esas épocas y qué tipo de conflictos se tenía?
AUC se nombraron algunos gestores de paz, FARC se nombraron algunos gestores de paz, por supuesto. Pero hoy, ¿a quién están dándole esas facultades, Lucas? Hoy le están dando esas facultades y beneficiando con esas figuras a personas como el hijo de la gata, delincuente común, procesado por matar periodistas, colegas de ustedes en las regiones. Esa es una persona que tenga condiciones aptas para adelantar una negociación de paz, que además no tiene nada que negociar en paz. Él tiene que encontrar a la justicia. Entonces, con el discurso de la paz y la comparación de los años anteriores, porque es lo único que ellos apelan, no son capaces de justificar de 2023 en adelante y los valores actuales de este país, sino comparar las circunstancias actuales. Yo les contrapregunto a ellos, permítanme que me tome esa facultad. O sea, que el hijo de la gata es el apto para decirnos a los colombianos qué es la paz después de haber asesinado periodistas. Pero vamos a este caso concreto. ¿A quiénes le están dando el beneficio? A los miembros de cuáles FARC. No nos habían dicho que ya estaban desmovilizadas. Ahora ya las denominan Estado Central Mayor de las FARC. No, ¿cuáles FARC me hablan? Alirio, representante, con respeto. ¿Las que se desmovilizaron o las que no se desmovilizaron o las que vinieron y se devolvieron al monte a traquetear alegando un entrampamiento que ustedes justifican? Porque es que si fuera verdad, Lucas, la tesis del entrampamiento, ahí no tenían un montón de figuras burocráticas y de países garantes para haberles dicho, venga, remedie este entrampamiento. Pues la única puerta de salida y escape fue volver a las armas y al traqueteo. Yo creo que el país no puede comprar esa tesis y hay que valorar en qué casos específicos esos aspectos proceden, más allá de lo difícil que es para el país. Pero no pueden insultar a los colombianos diciéndole que en nombre de la paz están dándole la libertad a miembros de las FARC, a miembros de las disidencias de las FARC, a miembros de la delincuencia común que no están en ningún proceso de negociación. ¿Qué puede negociar un miembro de ellos? Sométase a la justicia, que ya lo está procesando. O sea, que son aspectos en donde hay que valorar cada uno de ellos. Uno, dos, muy mal les queda que cada justificación de lo que están haciendo antes, o ahora, perdón, lo lleven con que lo que sucedía hace 20 años. Y tres, díganle al país si de fondo hay algo más que la llamada paz total, o simplemente hay un acuerdo que se negoció en la picota y con otras personas que a propósito no responden esa pregunta. Representante Alirio, pero le traslado esa pregunta. Estas son personas que le fallaron al proceso de paz, incumplieron después de una generosa oportunidad que les dio el gobierno pasado. ¿Ese no es un incentivo perverso, un mal mensaje? Y es que una persona señalada de haber atentado contra el expresidente de la República, Iván Duque, y otra señalada de la bomba de la Brigada 30 en Cúcuta reciban una nueva oportunidad después de haber incumplido? Bueno, pues el país tiene dos opciones: o seguimos en una guerra eterna o tratamos de parar la guerra. Y obviamente hay unos grupos de las FARC que nunca negociaron, que son estas disidencias que nunca negociaron y con las cuales está previsto que se pueda hacer una negociación política. Entonces, no fue el gobierno de Petro el que hizo fracasar esos procesos. Ese proceso fracasó, entre otras cosas, por el incumplimiento por parte de los que se desmovilizaron, pero también por el incumplimiento del gobierno en los compromisos. No es el presidente Petro el que dice que hubo un entrampamiento, lo dice la JEP y lo dice la Comisión de la Verdad. Entonces, hay que buscarle una salida a esto, y la salida es legal, la salida es constitucional. La paz es un derecho que está en la Constitución como un deber, y obviamente no estamos negociando con angelitos, estamos negociando con criminales. Eso, y por eso se trata de que se haga. El presidente Uribe, cuando fue presidente, lo hizo con más de 40,000 paramilitares. Muchos de ellos tenían orden de extradición y luego fueron extraditados. Entonces, yo creo que no se está haciendo por este gobierno nada nuevo. El Centro Democrático, en cabeza del representante Cadavid, no está de acuerdo con la paz total. A ellos les gusta la guerra, les gusta que continúe el conflicto. Cuando ellos gobernaron no lograron hacer la paz, ahora se quiere hacer. Y esa es la situación. Aquí no se está haciendo nada que no se haya hecho antes.
Sí, representante Cadavid, quiero que hablemos ahora del informe del Ministerio de Defensa, según el cual la cifra de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia en enero fue de 0 hectáreas erradicadas. Tenemos un cese bilateral con varias organizaciones donde además hay alertas de incumplimientos y ahora recibimos esta noticia. ¿Le preocupa que esas organizaciones puedan terminar fortaleciéndose y cogiendo cierta ventaja al Estado frente a un problema tan grave como lo es el narcotráfico para el país? Marcela, pero regáleme 20 segundos, porque es que el representante Alirio dice algo muy grave. Él dice es que a Hernán Cadavid le gusta la guerra. Y eso ya es una retórica pues muy desgastada, que quienes señalemos un hallazgo de impunidad como los que ellos están permitiendo, claramente ofendiendo al país, entonces ya pues acuden a decirnos que amamos la guerra. No soy yo el que ha estado en grupos armados al margen de la ley. Representante Alirio, se lo digo con respeto. Yo soy un estudiante, un trabajador, en el municipio de Barbosa, Antioquia, en mi ciudad de Medellín, nunca en la guerra. Marcela, sobre lo que usted está diciendo, pues el país también tiene que preocuparse mucho. Al principio de este año, el gobierno disminuyó en 20.000 la meta de hectáreas erradicadas comparado con el año anterior. ¿Qué es el combustible de estos grupos ilegales sino el narcotráfico en su mayor medida? Y el gobierno no tiene clara la línea de acción de política contra las drogas, porque un día dice una cosa en una región del país e incentiva la siembra hasta que no haya nuevos cultivos que sustituyan, que no van a aparecer, porque no hay cultivo legal que pueda sustituir o reemplazar la ganancia de uno ilegal. Hay que ser un genio para eso. El gobierno no tiene la claridad sobre el tema, no tiene la claridad en la política criminal, y cuando hace planteamientos deja por fuera a la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal en Colombia. ¿Quién coordina la política criminal si el presidente trabaja por fuera o en contra o descoordinado con la Fiscalía General de la Nación? Así que el panorama es bastante difícil. Mientras tanto, los invito, pongan un pie en un territorio que dinamicen estos cultivos, para hablar de Antioquia, el Bajo Cauca, Urabá, para que ustedes vean lo que sigue sucediendo. Crece y crece más el poder criminal producto de esta renta ilícita, y nosotros los colombianos no encontramos realmente una propuesta clara y concreta y una acción, ya no es una propuesta, una acción efectiva y eficaz. Van 6 meses, ya van 6 meses y ellos siguen pensando que están en una campaña política y no que tienen la responsabilidad del gobierno. Sí. Representante Uribe, la misma pregunta para usted. 0 hectáreas erradicadas y un cese de hostilidades. ¿No temen que esta situación lleve al fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país? Demos cifras. La oficina de la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas que vigila el tema de los cultivos, dijo claramente que en el 2022 el presidente Iván Duque entregó con un 43% de aumento los cultivos de uso ilícito. Es decir, con la política que está planteando el representante Cadavid, lo único que ganó Duque fue pasar de 140.000 hectáreas a casi 220.000. Es decir, es un fracaso rotundo. Yo lo que digo es, dejen que este gobierno implemente las nuevas políticas de drogas, que este gobierno mire lo de la paz total, que está muy asociada a grupos criminales aliados al narcotráfico, y vamos haciendo el balance. Pero no hay ninguna autoridad en el gobierno de Duque, ni en los defensores del gobierno de Duque, porque, insisto, Naciones Unidas certificó un incremento del 43%. Pues a los representantes Alirio Uribe del Pacto Histórico y Hernán Cadavid del Centro Democrático, gracias por haber estado esta mañana en los micrófonos de la W. Feliz día.